Hay marcas que consiguen algo reservado a muy pocas empresas, que su nombre acabe identificando a toda una categoría de producto. En el ciclismo lo vemos constantemente. Cuando una zapatilla incorpora un cierre mediante una ruleta giratoria y un cable, mucha gente dice directamente que lleva BOA, incluso cuando el sistema es de otro fabricante. Es probablemente la demostración más clara de hasta qué punto BOA se ha convertido en la referencia de este mercado. Su presencia en las zapatillas de ciclismo es enorme. Está en modelos de carretera, gravel, cross country, enduro y descenso, desde opciones relativamente accesibles hasta algunas de las zapatillas más sofisticadas y caras del mercado. Pero BOA quiere ahora trasladar esa posición a otro producto esencial para cualquier ciclista, el casco. Y hemos viajado hasta Austria para conocer cómo trabaja la compañía y qué hay detrás de un sistema que parece sencillo desde fuera, pero que es mucho más complejo de lo que su ruleta deja ver. Estamos en Monse, en Austria, donde BOA tiene su sede para Europa. La sede central de la compañía se encuentra en Denver, Colorado. La visita coincide además con un momento especial para la marca. BOA celebra 25 años desde que comenzó su historia en 2001, inicialmente en las botas de snowboard. Su entrada en el calzado ciclista llegó en 2006 de la mano de Specialized y desde entonces el sistema se ha extendido hasta convertirse en una presencia habitual en prácticamente cualquier disciplina. La primera idea importante que entendimos durante la visita es que OA no quiere ser considerada simplemente como una empresa de cierres. Durante sus primeros años, el concepto sí era relativamente directo: retirar los cordones convencionales y sustituirlos por una ruleta, un cable y unas guías. Pero la compañía sostiene que el verdadero potencial del sistema aparece cuando todos esos componentes se diseñan como parte de la estructura de la zapatilla. Por eso, hace años dejó de hablar de BOA Closure System y pasó a utilizar la denominación BOA Fit System. La diferencia no es solo comercial. El objetivo ya no consiste únicamente en cerrar una zapatilla, sino en controlar cómo envuelve el pie, cómo reparte la presión y cómo evita que el talón se levante al pedalear. La ruleta es la parte visible, pero el resultado también depende del recorrido del cable, del número y de la posición de las guías, de los paneles que abrazan el pie y de cómo la marca de calzado integra cada pieza en su diseño. Esto explica por qué añadir BOA a una zapatilla no consiste en elegir una ruleta de su catálogo y colocarla sobre el producto terminado. Cuando una marca plantea un nuevo modelo, BOA trabaja con sus equipos de diseño y desarrollo desde las primeras fases. Primero se define qué se quiere conseguir: el tipo de uso, el nivel de rendimiento, el precio, el aspecto visual y las zonas del pie que deben controlar el sistema. A partir de ahí se escoge una configuración. Puede haber una sola ruleta o dos zonas regulables de forma independiente. Se pueden emplear cables de acero recubiertos de nylon o cordones textiles de polietileno. También cambian las guías y sobre todo la forma en que los paneles de la zapatilla distribuyen la tensión. BOA intenta trabajar con soluciones de catálogo para mantener la fiabilidad y poder aplicar lo aprendido en diferentes marcas. Aún así, dispone de miles de referencias entre plataformas, cables, guías, colores y variantes. El reto está en conservar la identidad visual de cada fabricante sin comprometer el funcionamiento del conjunto. Buena parte del trabajo que vimos en Monse está dedicado a comprobar que una idea funciona más allá del dibujo inicial. Los prototipos permiten variar rápidamente la posición de una guía, el recorrido del cable o la geometría de una pieza. Después llegan las pruebas de accionamiento, resistencia, desgaste y funcionamiento bajo diferentes temperaturas y condiciones ambientales. Un detalle interesante es que algunas plataformas para calzado están diseñadas para que la ruleta se desprenda ante un impacto fuerte. Puede parecer una rotura, pero es una forma de proteger el mecanismo. El dial salta y puede volver a colocarse, en lugar de transmitir toda la fuerza a una posición rígida y dañarla de forma permanente. Por desgracia, hay una parte de la visita que no podemos enseñaros y es precisamente una de las que más nos sorprendió: su laboratorio de pruebas. Allí pudimos ver ensayos desarrollados por la propia BOA, maquinaria creada o adaptada internamente y todo tipo de herramientas de medición destinadas a analizar prácticamente cualquier situación que podamos imaginar. No se limitan a comprobar cuántas veces puede girarse una ruleta. Estudian la resistencia de los cables, el desgaste de las guías, el comportamiento de los componentes frente a impactos, suciedad, humedad o temperaturas extremas, y la forma en que cada configuración distribuye la tensión. También han desarrollado sus propios protocolos para reproducir de manera controlada situaciones reales de uso. No podemos mostrar estas máquinas ni entrar en demasiados detalles, pero la sensación que nos llevamos es que prácticamente todo lo que podría pasarle a un sistema BOA
ya ha sido imaginado, reproducido y medido aquí. Y tiene sentido, porque la fiabilidad es uno de los pilares de la marca. BOA no solo necesita que su sistema funcione bien cuando el producto es nuevo, sino que mantenga el mismo tacto, precisión y capacidad de ajuste después de miles de accionamientos y bajo condiciones especialmente exigentes. Quizás no lo sabías, pero la garantía de BOA es sensacional y tras usarla personalmente, os podemos decir que no hemos visto nada igual en el mundo de la bici. La compañía respalda las ruletas y los cables de sus sistemas para calzado con una garantía de por vida y facilita kits de sustitución. Rompimos un BOA en una caída, rellenamos el formulario de garantía y a los pocos días teníamos el repuesto sin coste alguno en casa y listo para instalarlo. ¿Qué hace que el sistema BOA haya arrasado en el mercado? La ventaja más evidente para el usuario es la facilidad de uso. El ajuste es rápido y en las versiones multidireccionales puede tensarse o liberarse clic a clic. Además, puede modificarse en marcha cuando el pie se hincha por el calor o por el paso de las horas. Cuando se usan las dos ruletas, también es posible separar el ajuste del antepié y el de la zona superior. Podemos liberar tensión delante sin perder sujeción del talón o apretar la zapatilla antes de un sprint sin tener que detenernos. Pero BOA quiere que el argumento vaya más allá de la comodidad. Es su Human Performance Fit Lab en Denver que estudia la interacción entre el cuerpo y el producto con ensayos biomecánicos. Según los datos comunicados por la propia compañía, determinadas configuraciones han mostrado hasta un 3% más de transferencia de potencia frente a otras soluciones y una mejora de hasta un 1% en potencia máxima. Por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho de las ventajas aerodinámicas de las zapatillas con cordones, pero ese beneficio es menor que la mejoría en la transferencia de potencia que ofrece el sistema de ajuste BOA. BOA trabaja con buena parte de las grandes marcas de calzado ciclista. La propia empresa reconoce la existencia de competidores, pero también protege su tecnología con más de 400 patentes activas o pendientes, según nos explicaron durante la visita. Su mayor victoria, sin embargo, quizás no sea una patente ni una cifra de ventas, es haber conseguido que el público identifique este tipo de ajuste con su nombre. Eso plantea incluso una paradoja. BOA debe recordar que no todas las ruletas son BOA, pero al mismo tiempo esa confusión confirma que la marca se ha convertido en el estándar de referencia. Aunque nosotros conocemos BOA principalmente por el ciclismo y otros deportes, su tecnología también tiene aplicaciones que van más allá. El mismo principio de ajuste micrométrico se emplea en botas de trabajo, calzado de seguridad y equipamiento táctico. En estos ámbitos, poder ajustar el calzado de manera rápida y uniforme no es solo cuestión de comodidad. También ayuda a reducir puntos de presión, mantener el pie sujeto durante jornadas muy largas y evitar los problemas que pueden generar los cordones sueltos en determinados entornos laborales. BOA también está presente en el ámbito médico, mediante sistemas integrados en órtesis, prótesis y dispositivos de inmovilización para fracturas. Hay muñequeras, rodilleras, estabilizadores de tobillo, soportes lumbares e incluso órtesis termoconformables, que podríamos describir como algunos de los yesos más sofisticados que podemos imaginar. Es una cara de boa bastante menos conocida por los deportistas, aunque por desgracia, con un poco de mala suerte, cualquiera de nosotros puede acabar descubriéndola en primera persona alguna vez. Pero volvamos al ciclismo, porque el siguiente gran objetivo de BOA no está en nuestros pies, sino en nuestra cabeza. Tras conquistar el calzado, la pregunta era dónde podían aplicar todo ese conocimiento a continuación. La respuesta son los cascos. Los cascos llevan años utilizando sistemas traseros de ruleta. La propia BOA ya había participado en ese terreno, pero su presencia era mucho menor y en muchos casos cada fabricante desarrollaba su propia estructura alrededor de un dial. BOA detectó una oportunidad clara. Mientras las marcas dedican enormes recursos al peso, la ventilación, la aerodinámica y la gestión de impactos, el sistema de ajuste suele recibir menos atención y varía por completo de un casco a otro. El nuevo FS2 Dynamic 360 se ha desarrollado para ofrecer una solución integral y adaptable a distintas categorías de casco. Un fino cordón recorre dos niveles de una estructura posterior y se conecta con una guía frontal flexible. Al girar la ruleta, el conjunto envuelve la cabeza de forma continua y reparte la tensión alrededor de todo su perímetro. La diferencia frente a muchos sistemas convencionales es que no se limita a empujar desde la nuca contra la zona frontal fija, ni termina en las sienes dejando el frontal fuera del ajuste. La guía delantera puede deformarse bajo tensión y adaptarse a la forma de la cabeza, con el objetivo de reducir los picos de presión en la frente y en la zona occipital.
La ruleta permite tensar y liberar el sistema de forma progresiva en ambas direcciones. También hay 11 posiciones de regulación vertical separadas por 4 milímetros para adaptar la altura de la retención a distintas anatomías y preferencias. Para desarrollar el FS2, BOA utilizó una cabeza de ensayo equipada con sensores de presión. Comparó prototipos con sistemas convencionales y completó esas mediciones con pruebas de campo y valoraciones de deportistas. El Dynamic 360 reduce los puntos de máxima presión y ofrece una retención hasta un 6% superior frente a sistemas tradicionales. De nuevo, es un dato de BOA obtenido bajo su protocolo de ensayo, pero la idea que hay detrás se percibe con facilidad al probarlo. La tensión se distribuye por una superficie mayor y el casco se siente sujeto sin depender de dos o tres puntos muy cargados. El sistema se estrenó comercialmente en el Specialized S-Works Evade 4 y también está presente en el Lead Mountain Bike Gravity 5.0. Son dos cascos muy diferentes, uno aerodinámico de carretera y otro integral de mountain bike, que sirven para mostrar la capacidad del FS2 para adaptarse a formatos distintos. Pero atentos, que en SMTB también os hemos avanzado que hay un nuevo casco de Scott en camino y también usa el sistema de cierre de BOA, aunque sin fecha para lanzarse al mercado todavía. La visita a Monse ayuda a entender por qué BOA ha alcanzado la posición dominante en el calzado ciclista. El usuario ve una ruleta y escucha unos clics. Por detrás hay un trabajo conjunto con cada fabricante, muchas configuraciones posibles, prototipos, ensayos de durabilidad y estudios sobre cómo transmite la tensión al cuerpo. Su éxito tampoco consiste solamente en haber sustituido los cordones. BOA ha convertido un mecanismo de cierre en una plataforma de ajuste y ha logrado que el mercado asocie el concepto entero a su marca. Ahora quiere repetir esa historia en los cascos. El FS2 llega a un terreno mucho más fragmentado, en el que cada marca ha seguido hasta ahora su propio camino. Su ajuste envolvente, la regulación precisa, la distribución de la presión y la posibilidad de emplear una solución probada en cascos muy diferentes son argumentos potentes. Todavía es pronto para saber si BOA conseguirá en los cascos lo mismo que ha conseguido en las zapatillas, pero si el sistema se extiende entre los principales fabricantes, dentro de unos años podríamos volver a escuchar una frase que hoy es completamente normal: este casco lleva BOA.